RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Está con nosotros la periodista Adriana Chávez, quien va a darnos algunas ideas sobre qué es lo que piensa la población, la comunidad, ¿no?, sobre estas expresiones de estos dos ministros. Adriana, un gusto de tenerte en el programa. Muy buenos días. Ya veníamos comentando sobre este tema. ¿Cuál es la posición, ¿no?, de la población? Eres periodista y han hecho un diagnóstico de qué siente la población sobre estas declaraciones emitidas por estos dos titulares de dos carteras importantes. ¿Qué tal, Gilmer? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al programa. Bueno, antes de entrar un poco a las declaraciones del ministro de Educación, de la ministra de la Mujer, hay que poner un poco en contexto a las personas que no saben muy bien de qué va la denuncia, a pesar de que se ha difundido tanto en las últimas 2 semanas, ¿no? El último jueves 30 de mayo me parece que fue, la profesora y presidenta del Consejo de Mujeres Aguajún, Rosemary Pioc, informó que entre el 2010 y el 2024 se han registrado aproximadamente 524 acusaciones formales contra profesores por agresiones sexuales a sus estudiantes, ¿verdad? Según reveló esta profesora, la UGEL ya había sido informada de esta situación en el pasado. Es decir, el Ministerio de Educación estaba al tanto también de las denuncias que venían ocurriendo. Sin embargo, hasta la fecha, solo 121 docentes han sido separados definitivamente de las instituciones educativas. Entonces, toda esta información, este contexto ha sido lo que precisamente ha llevado al Ministerio de Educación, al ministro Morgan Quero, al ser consultado sobre esta situación, que, bueno, como bien mencionaste, él llamó a estas violaciones prácticas culturales, estigmatizando, como bien has dicho así, a las niñas aguajún, a la población aguajún. Y no solamente se quedó en las declaraciones del ministro de Educación, sino que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, reafirmó lo dicho por el ministro de Educación, señalando que eran prácticas culturales que, si bien destacó, debíamos desterrar, eran prácticas culturales, ¿no? Y aquí, bueno, primero hay que decir de que ninguna violación, ningún abuso sexual puede ser considerado una práctica cultural. Estos dos ministros que han dado declaraciones que han sido verdaderamente nefastas y que la población ha escuchado y que ha mostrado su enojo, ¿no? Porque estamos hablando de docentes, un docente, un profesor, es una persona que debe estar ahí para enseñar a los niños, para ser un ejemplo, y es una figura de poder, al fin y al cabo. Y es finalmente de este poder del que se aprovechan estos docentes para abusar sexualmente de los niños. Eh, Seguidamente, después de algunos días, pues el ministro se ha vuelto a pronunciar diciendo que fue un error lo que él ha dicho, y el Ministerio de Educación también se ha pronunciado, pero bueno, luego ha sido luego del escándalo, ¿verdad? La ministra de la Mujer hasta el momento aún no se pronuncia, y bueno, lo que ha dicho el Ministerio de Educación, aparte del ministro que ha salido a pedir disculpas ante la indignación, es que estas violaciones, estos hechos que han ocurrido, se van a continuar investigando, y que a raíz de esto que se ha venido publicando en los últimos días, aproximadamente 8 docentes adicionales han sido separados definitivamente de las aulas de la localidad de Condorcanqui, ¿verdad? Sí, es importante que la comunidad conozca qué es lo que ha ocurrido, y para poner en contexto vamos a ver las declaraciones del ministro Morgan Quero.
Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes. Sí, hemos visto lo que dijo el ministro y nosotros consideramos un poco desatinadas o totalmente desatinadas, ¿no?, estas opiniones. ¿Qué es lo que piensa la comunidad sobre esto, sobre estas declaraciones? Por supuesto que son declaraciones que estigmatizan totalmente a la población aguajún, declaraciones que carecen de empatía con las niñas y niños que han sido víctimas de violaciones sexuales, también que carecen de empatía con aquellos niños que han sido contagiados con el virus del VIH producto de estas violaciones. Eh, se Solamente 25%, me parece, de los pacientes con VIH en la región tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales necesarios. Y un dato que tengo es que desde el 2010 hasta junio del 2022, la red de salud de Condorcanqui ha reportado que 222 personas fallecieron a causa del virus del VIH. Entonces, estamos hablando de una población que cuenta actualmente con niños, mujeres, niñas también, que están resultando con contagios de VIH producto de estas violaciones, ¿no? A la fecha, la red de salud de Condorcanqui ha informado que en los últimos 5 años se han registrado 1.700 casos de VIH y solo el año pasado, 2023, se detectaron 185 casos. De estos 185 casos, incluimos a 35 madres gestantes, de las cuales 12 eran solamente adolescentes, ¿no? Y aquí estamos frente a una realidad de decenas de violaciones sexuales que se cometen diariamente y que quedan finalmente en la impunidad, ¿no? Una impunidad que es de alguna manera restregada en nuestra cara por el ministro de Educación, que a pesar de que luego se retractó y pidió disculpas, es inaceptable que una autoridad, un ministro de Estado, pueda tener unas palabras tan sesgadas, ¿no? Que finalmente revictimicen a quienes han sido víctimas de un abuso sexual por parte de sus docentes. ¿Existen denuncias presentadas por padres de familia a la comisaría, a la fiscalía, para que se genere la investigación de estos acontecimientos funestos? ¿O es que los padres de familia no han hecho nada por temor a las represalias? Siempre en esas comunidades los docentes, ¿no?, ejercen un grado de superioridad sobre la población. Existen denuncias y que el Estado, a través de la Fiscalía, a través de las comisarías, no han hecho nada o no existe alguna denuncia sobre el caso. Sí, de hecho existen decenas de denuncias. Sin embargo, lo que se ha venido reportando y lo que ha venido reportando esta maestra Wajun, que fue que ha sido la que ha venido durante todos estos años denunciando los abusos, es que los padres de estos niños, pues sí se han acercado a denunciar, pero hay un número de padres que no desea denunciar porque en las últimas semanas, en los últimos días más que todo, esta maestra Aguajún ha reportado, Rosemary Pioc, que está recibiendo amenazas por parte de los docentes y de las familias de estos docentes que, al verse expuestos, ahora que se ha difundido tanto esta noticia, están amenazando tanto a Rosemary Pioc como a los padres de sus víctimas. Nosotros tenemos una información que viene de la Defensoría y lo que nosotros pretendemos es contrastar sobre este término de presunta. Nosotros tenemos la información de que existen 524 denuncias por presunta violación. Entonces, de una presunción que puede generar también de parte de el que ha ejecutado, ¿no?, la violación, va a decir: yo tengo el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Esas 524 denuncias por presunta violación, ¿han sido comprobadas que realmente han sido actos de violación o se queda en la presunción?
las 524 denuncias han sido registradas por la UGEL, pero no han sido 524 denuncias que, digamos, se haya investigado oportunamente. De hecho, el Poder Judicial emitió un pronunciamiento hace un par de días, me parece, señalando que, digamos, alentando a los padres de estos menores que han sido víctimas de violaciones sexuales a acercarse a denunciar, porque las 524 no han sido denuncias efectivas, digamos, en la comisaría, ¿no? Y el pronunciamiento que ha tenido, que mencionas, la Defensoría del Pueblo, ha sido más que todo para rechazar estos actos de violencia sexual contra los estudiantes de la comunidad Aguajún y además demandar la separación inmediata de los docentes, porque recordemos que todavía no se han separado a todos los docentes que están denunciados. De acuerdo con cifras de UGEL, porque no todos han sido denunciados en una comisaría y por tanto no ha existido, digamos, una investigación profunda sobre estas violaciones, una investigación que en un segundo pronunciamiento hace un par de días el Ministerio de Educación se ha comprometido a investigar, se ha comprometido a destinar un presupuesto para el UGEL y se ha comprometido a destinar un presupuesto para que se pueda no solamente investigar estos hechos que han ocurrido en las escuelas, sino también brindar apoyo y asesoría psicológica a las víctimas de estos abusos. Eh, entonces, el tema de la presunción ahí se mantiene. O sea, esas 524 denuncias, no todas han sido investigadas, no todas han sido comprobadas de que hayan sido un delito. Entonces, nosotros queríamos también contrastar. Hay comunidades, en el caso de la comunidad Guajún, en la que se tiene que seguir investigando para poder corroborar si han sido actos delictivos, ¿no? Sin embargo, el Apu Romer Orrego, es un líder de la comunidad Aguajún, ¿no? Dice que el 10% de la población de la comunidad había contraído SIDA. Nosotros lo que queremos es saber si estos contagios han sido producto, ¿no?, de estas violaciones, porque él categóricamente dice que el 10% de la comunidad ha contraído el SIDA. Es decir, es una situación bastante complicada porque si el 10% tiene y mantienen relaciones no sexuales, no naturales, ¿no?, dentro del seno familiar, va a ir proliferándose la enfermedad y eso puede generar un gravísimo problema de contagio que puede salir de la comunidad a otras comunidades y eso sería gravísimo, ¿no? Un tema que para nosotros es sustantivo. Miren, hay lugares donde han habido violaciones, se ha comprobado, hay denuncias y la Defensoría dice es una presunción, ¿no?, de que se haya generado este tipo de acciones. En otros lugares existen denuncias sobre estos temas o es un tema focalizado. ¿Hay alguna investigación que diga en tal lugar también se vienen generando este tipo de situaciones? Por aquí en Lima Metropolitana, por ejemplo, hablando de la presunción, ¿no?, muchas veces un profesor es denunciado a través de la plataforma Así se ve, cuando el niño pasa por cámara o la niña pasa por cámara Gesell, dan como resultado que el profesor es inocente. Sin embargo, aquí en Lima y en las capitales de los departamentos se juzga con mano dura, muchas veces solo la presunción. ¿Qué está pasando con el Estado? Que en lugares donde se dice, está comprobado, hay contagios, hay actos de violación, hay testigos oculares y presenciales, ¿no? No se hace nada. Ujú. Este tema que me mencionas de la presunción es bastante complejo, ¿no? Porque hay muchos factores que existen cuando se produce una violación sexual. Uno de los factores es que un niño o una niña de, por ejemplo, 10 años, 11 años, que es víctima de un abuso sexual, probablemente tenga miedo, probablemente esté amenazado por su docente, probablemente esté atravesando un trauma complejo y probablemente no hable en ese momento de la violación inmediatamente cuando ha ocurrido. Quizás le revele esto a sus padres
una semana, 3 semanas después, quizás meses después. Entonces, en estos casos, como bien mencionas, es necesario que la víctima pase por una cámara Gesell y de acuerdo con el Ministerio de Educación, no todas las víctimas, no todos los denunciantes han pasado por una cámara Gesell. Entonces, no sabemos si han sido 524 violaciones, esas son las registradas, pero puede que hayan sido inclusive más. Y me mencionabas ahora el problema del VIH. El dato que me mencionas, honestamente no lo tengo corroborado, ese 10%, pero sí tenía corroborado este dato que mencioné, déjame revisarlo, que el 25% de los pacientes en esta zona no tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales, por lo que 222 personas fallecieron el último año, el 2023, en Condorcanqui por VIH. Entonces, que 222 personas fallezcan al año por VIH, eso está demostrando no solo una incompetencia del Ministerio de Educación por estas denuncias, sino también del Ministerio de Salud. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud para que esta enfermedad no se vaya contagiando de una persona a otra, ¿verdad? Efectivamente, eso es el temor y que salga de esa comunidad a las comunidades cercanas porque nosotros no nos movilizamos, los docentes que puedan haber contraído esta enfermedad, incluso que no tuvieron la enfermedad y violaron nuevamente a una alumna que pudo haber sido violado antes por una persona que tiene esta enfermedad, ya se contagió, lleva a su familia y como tú acabas de decir, el Ministerio de Salud no está haciendo absolutamente nada por solucionar esta problemática. Que hayan fallecido un conjunto de personas menores de edad, muchos de ellos, producto de esta enfermedad, ¿no? Deja, ¿no?, entre líneas que el Estado pues, no está postergando un tema tan importante como es el tema de la salud, ¿no? Adriana, es importante también conocer de tu parte sobre este tema de investigaciones y un problema bastante álgido que se trata de violaciones. Te preguntaba, ¿en algún lugar del país se viene generando este tipo de situaciones y está quedando impune o es que es un tema focalizado? De hecho, los Wampis, la comunidad de los Wampis, que es un pueblo hermano de los Awajún, también han alertado mediante un comunicado que existe una falta de respuesta del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional de Educación de Amazonas, que permite que estos abusos se sigan perpetrando por parte de los docentes. Incluso se ha alertado que directores de las unidades de gestión educativa local están presuntamente vinculados a estas denuncias. Entonces, eh, parece que este no sería un tema aislado, no sería simplemente que en la comunidad Tahuajún, quizás por la precariedad, quizás por las condiciones de vida, quizás por las condiciones de vida a las cuales se ven sometidas estas niñas, estas prácticas pueden ser más comunes en esa zona. Digamos, tienen falta de una red médica segura, tienen quizás falta de comunicación con los padres, entonces quizás por eso se ha dado en esta magnitud y esta persona, esta Rosemary Pioch, ha hecho las denuncias correspondientes, pero hasta el momento no se tiene ninguna investigación similar en otra región del Perú. Que existan casos, deben haber casos y sobre esos casos debería ser transparente el Ministerio de Educación, salir a decir, estos son los colegios en los que se han dado, digamos, algún caso de violación sexual, obviamente no revelar la identidad de las víctimas porque son menores de edad, pero ser transparentes sobre lo que está sucediendo, ¿no? Con los docentes, porque finalmente son niños que están siendo víctimas de estos abusos y los docentes que están perpetrando estos abusos no pueden continuar en las aulas, tienen que ser separados definitivamente y para ser separados tiene que realizarse las investigaciones lo más rápido posible. Sí, un tema para nosotros importante es saber si esto va a generar una sanción. Miren, acá si hay una presunción también, se dice por ahí que las autoridades también pueden estar vinculadas con este tema de las violaciones. Entonces ahí hay alguien que está tratando de encubrir situaciones que se han generado. Pero para entrar en contexto, vamos a ver algo también
que a nosotros nos importa, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Miren, es un espacio donde tenemos que defender irrestrictamente los derechos de las mujeres y de las poblaciones que están en situaciones vulnerables. Y si la ministra genera una opinión, como vamos a ver, ya hay una situación bastante compleja, porque ya estamos saliendo de lo que puede ocurrir en la escuela y posiblemente ocurra fuera de la escuela. Otros espacios donde también pueden haberse dado estos casos. Veamos lo que dijo la ministra de la Mujer. Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, ¿cierto? Y a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales, y si lo van a hacer, que sea protegido. ¿Pero qué pasa cuando es por abuso sexual? Cuando es por abuso sexual, tenemos que prevenir, señor. Por eso vamos a trabajar con las madres y los padres, con los profesores, con las niñas, niños y adolescentes en la localidad, con las líderes y lideresas de la zona, incluso con el presidente de las comunidades de Aguajún, ¿no? Que también está comprometido para cambiar las creencias, que dan cuenta de que esto es normal. Hemos escuchado también las declaraciones de la ministra de la Mujer y nadie puede postergar una violación. Las violaciones se dan, las violaciones ocurren y eso es lo que se debe evitar, porque nadie va a programar una violación y yo no estoy de acuerdo todavía que a esta edad me violen y estoy esperando, ¿no? Y eso es lo que ha querido decir la ministra. Entonces, aquí nosotros tenemos que también marcar un punto importante. Las personas que cometen este tipo, no de errores, de delitos, tienen que ser drásticamente sancionados. Veamos qué es lo que está ocurriendo de repente en el entorno de la comunidad, de repente otros espacios que no es la escuela, porque solo estamos viendo temas de violación en la escuela, porque puede haber, ¿no?, violaciones fuera de las instituciones educativas, han sido puestas en evidencia, han sido investigadas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer por defender los derechos de todas las niñas que son víctimas de este tipo de situaciones? Adriana, ¿cuál es tu opinión sobre estas infaustas declaraciones? Bueno, terribles las declaraciones de la ministra de la Mujer. Ella habla de prevención, cómo se puede prevenir una violación, 524 violaciones que ya ocurrieron. Lo que se tiene que hacer ahora es un control de daños. Sí, se tiene que trabajar en la prevención, pero tampoco precisa muy bien en qué aspectos de la prevención se va a trabajar. Yo rescato de alguna manera no sus declaraciones, sino la respuesta que ha tenido posteriormente el Ministerio de Educación. Han anunciado tres medidas concretas, ¿no? Para, eh, digamos, atacar este problema. Según la cartera, una de las acciones que están realizando llevaría a que estos maestros sean bloqueados en los sistemas de recursos humanos del sector educación, y así se evitaría que puedan ser contratados o nombrados. ¿De qué manera se va a hacer esto? No lo han precisado, simplemente hablaron de esta figura de bloquear a los docentes en los sistemas de recursos humanos. Vamos a ver cómo se llega a concretar esa primera medida. Una segunda medida que anunciaron es que se realizarán coordinaciones con la Autoridad Nacional del Servicio Servir, para que los casos que conlleven a una destitución por violencia sexual y que sean derivados por los recursos administrativos de apelación sean revisados en plazos inmediatos, a fin de que se respete, sí, el debido proceso, pero que se realice este proceso con la mayor celeridad posible. Y bueno, finalmente la tercera medida que ha anunciado el Minedu es que contará con profesionales. Estos profesionales incluyen a psicólogos, docentes, especialistas en educación intercultural bilingüe, para brindar asistencia a la UGEL, que ha recogido estas denuncias, y a las instituciones educativas que estén en el listado, con el objetivo, sí, de prevenir aún más casos de violación sexual, que por ahí me imagino que iría la declaración de la ministra de la Mujer, ¿no? Importante, ¿no?, opinión tuya sobre el tema de empezar a investigar y generar una sanción drástica, bloqueando, como dice el Ministerio de Educación, a esos profesionales
o privándolos de ingresar a las aulas, porque ese es el lugar donde estamos en contacto con los estudiantes, ¿no? La norma dice incluso que este tema es un caso sumario y que debe de desarrollarse de manera inmediata. Sin embargo, los procedimientos administrativos son demasiado tediosos, largos y muchas veces terminan algunos casos por prescribir y el violador, el acosador, no queda exento de toda sanción y el caso queda impune. En ese sentido, nosotros también creemos y estamos convencidos que no solamente pueda ser la escuela o la institución educativa donde se esté generando este caso, sino también puede ser de manera externa, en otros espacios, en otros lugares. ¿Sabes, Adriana, si el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado sobre algo, ha pensado en buscar alguna alternativa, alguna medida que pueda resolver este tema? Porque es función del Ministerio. Darle el soporte psicológico es función también del Ministerio de la Mujer, no solamente del Ministerio de Educación, sino también del Ministerio de la Mujer. Deben enviar psicólogos, revisar qué está ocurriendo con las familias, cuáles son sus necesidades. Muchas de esas familias son totalmente indigentes, no van a tener recurso económico para poder afrontar un juicio, porque la víctima, al hacer la denuncia, tiene que afrontar un proceso legal, ¿no? En la Fiscalía, luego el Poder Judicial, y muchas veces por falta de economía queda impune este tema, ¿no? De las violaciones que se han generado aquí y en todos los lugares, ¿no? Entonces, Adriana, ¿sabes algo sobre el Ministerio de la Mujer? ¿Han manifestado algo? ¿Han dicho algo? ¿Conocen ustedes sobre alguna alternativa que está dando el Ministerio de la Mujer? La verdad es que las únicas medidas concretas que he logrado revisar en los últimos días han sido estas tres que te menciono. Fuera de eso, también he podido revisar que tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Educación se han reunido con lideresas de la comunidad Aguajún. No se sabe todavía a qué acuerdo se ha llegado o cuáles van a ser los grandes desafíos, ¿no? Del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Mujer. Yo me atrevería a decir que tiene, bueno, varios desafíos, pero principalmente, y uno que se ha dejado ver con las declaraciones tan nefastas que han habido, es que se tiene que desmitificar que el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes son eventos fortuitos, o que el agresor o la agresora es una persona que está fuera de la familia, alguien que no se conoce. La gran mayoría de violaciones sexuales a niños y niñas en el Perú se da en el entorno familiar, en el entorno educativo o en el entorno social de la víctima. Es decir, estamos hablando de una persona que está cerca a la víctima y se tiene que desmitificar eso para que no solamente los docentes estén alertas, sino los padres de los niños también estén alertas a quienes están en el entorno de sus hijos, ¿no? Y por otro lado, también se tiene que reconocer el impacto que tienen estas violaciones en la vida de las víctimas. Estamos hablando de niños que tienen que continuar yendo al colegio. ¿De qué manera un niño puede aprender cuando en su mismo colegio hay un docente que ha abusado sexualmente de él, ¿no? Tenemos que reconocer el impacto que genera en la vida de las víctimas. Y también me parece que sería oportuno promover el diálogo entre padres e hijos para identificar acciones de prevención que puedan realizarse en contra de la violencia sexual hacia niños y niñas. Una buena comunicación de parte de los padres hacia sus hijos hace que quizás el niño pueda identificar alguna actitud problemática por parte de un docente y se lo comente oportunamente a su padre o a su madre para que esto no termine en una violación sexual, ¿no? Creo que eso pasa mucho por la comunicación que hay en el hogar. Así es, de ninguna forma puede quedar impune cualquier hecho, incluso, ¿no? De una intención
¿no?, de vulnerar los derechos sexuales de los menores y de ninguna persona, porque definitivamente todos tenemos derechos. Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Importantes datos nos has dado. También ha formado parte de la audiencia las opiniones que tú has vertido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad que vamos a requerir de tu presencia. Muchísimas gracias, Adriana. Un gusto haber estado contigo. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.